Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema de pilas y colas. Bueno, las pilas y las colas realmente son una implementación abstracta de las listas, las cuales veremos la siguiente semana. La pila puede ser vista como una pila de libros en donde un libro está consecutivamente después del otro. Y no se debe o no se puede retirar un libro en una posición intermedia porque posiblemente todos los demás podrían caer. Bueno, esto mismo aplica para por ejemplo, una pila de platos. Pero como realmente se podría ver mejor, es como un soporte, por ejemplo, de un abaco, en donde vamos ingresando elementos y únicamente podemos extraer el último elemento, o el último elemento que está en la cima de la pila. Básicamente la pila se forma al ir poniendo elementos uno encima del otro. Cada uno de esos elementos puede ser de tipo entero, string, char, o esos elementos pueden ser un objeto, por ejemplo, y por lo tanto serían una pila de objetos. Bueno, como ya les mencioné, el único elemento que se puede retirar a la vez es el que se encuentra en la cima de la pila y ya. Entonces, bueno, la pila básicamente es eso. Hay algo que tenemos siempre que recordar en la pila es que el último en ingresar es el primero en salir. Esto por lo general, bueno, cuando hablamos de pila es muy común que encontremos las siglas LIFO o se asocie con las siglas LIFO, ya que, bueno, significa last in, first out. En cuanto a la implementación, las pilas pueden ser programadas o implementadas mediante arreglos, pero esto va a tener, bueno, una estructura estática o mediante listas enlazadas, y esto va a tener una estructura dinámica. ¿A qué me refiero con que, bueno, al implementarlos con arreglos son estructuras estáticas? Y es porque, bueno, cuando los implementamos a través de arreglos, se define un tamaño máximo a esa pila. Es muy diferente el tamaño máximo de la pila al número de elementos de la pila. Con el tamaño máximo me refiero a la cantidad, al número de elementos que puede llegar a tener la pila, y ese número de elementos no se puede exceder, porque es un tamaño previamente definido. Y en cuanto a la estructura dinámica, en este caso no definimos un tamaño máximo, sino que esta va creciendo o decreciendo a medida que vayamos ingresando o eliminando elementos. Para la implementación de una pila, utilizando una estructura estática, es decir, a través de arreglos, vamos a implementar varias operaciones. Bueno, inicialmente tenemos que crear la pila, es decir, definir el tamaño en memoria que vamos a utilizar para esa pila. O sea, si la pila no existe, debemos crearla, ¿sí? Una vez la pila existe, lo que podemos es insertar elementos, sacar elementos, sacar elementos, pero para insertar elementos siempre tenemos que validar que la pila no esté llena, y para extraer elementos siempre tenemos que revisar que la pila no esté vacía. Cuando queremos insertar elementos y la pila ya se encuentra llena, bueno, esto va a generar un error que es conocido como overflow, y si queremos retirar elementos de una pila en donde ya no hay más elementos, eso se conoce como underflow. Bueno, como les mencioné, toca definir el tamaño máximo de la pila y definir una variable auxiliar que nos indica cuál es el tope de la pila, porque, bueno, ese es el único elemento que podemos extraer en cada momento, el último elemento que ingresó. Bueno, implementar una pila utilizando arreglos tiene básicamente dos desventajas. La primera es que no es posible insertar elementos si ya se llegó al tope, ¿sí? Es decir, no se puede exceder el tamaño fijado para la pila. El número de elementos no puede ser mayor al número que se fijó.
al número máximo que se fijó. Y puede resultar costoso, bueno, eso tal vez podríamos solucionarlo reservando un espacio en memoria muy grande para esa pila, ¿sí? Por ejemplo, podría ser, no sé, tal vez de 1000 elementos, un tamaño de 1000, pero esto puede resultar costoso si solamente tengo pocos elementos insertados, porque bueno, todo este espacio restante ya estaría reservado en memoria, pero realmente no se estaría utilizando. Bueno, en cuanto a la implementación, como ya les mencioné, bueno, si la pila no existe, es necesario crearla, ¿sí? Bueno, aquí utilizamos estructuras, aquí definimos el arreglo. Este ejemplo está para insertar elementos, donde cada elemento es un entero, y este que nos va a indicar la posición del último elemento que se ingresó a la pila. Este inicialmente lo vamos a inicializar en -1, que eso nos indica que la pila está vacía. Y aquí definimos el tamaño máximo, que bueno, para hacer el ejemplo más sencillo, lo definimos en 4, es decir, nuestra pila como máximo va a poder tener 4 enteros. En cuanto a las operaciones, bueno, como ya los mencioné, está el de insertar elementos. Para insertar elementos tenemos que llamar una función que nos indica si la pila está llena o no, porque bueno, si está llena ya no es posible insertar más elementos. Uno es para retirar elementos. En este caso tendríamos que llamar una función, aquí que la definimos como isEmpty, para saber si la pila está vacía. Si la pila está vacía, pues ya no hay elementos que retirar, entonces pues nos tiene que alertar el sistema de que esa operación no la podemos realizar, que ya no podemos retirar más elementos. Y por último, una pequeña función que nos permite imprimir los elementos que actualmente hay en la lista. Bueno, como les mencioné, cuando vamos a ingresar elementos tenemos que revisar si la pila está llena, es decir, si el índice es igual al tamaño -1 de la pila, porque bueno, tenemos que recordar que en implementaciones en C y C++, un arreglo comienza en la posición 0 y por lo tanto si tenemos un tamaño n, la última posición va a ser la posición n-1. Es importante que cada vez que agreguemos un elemento, actualicemos el índice, que es el que nos indica dónde está el último elemento que ha sido ingresado, y bueno, y agregar el elemento. Entonces, bueno, esta es la pequeña función que nos indica que si el tope de la pila es igual al tamaño -1, pues que nos regrese 0, es decir, o sea, que la pila ya está llena, y si no, que nos regrese 1. Aquí está la función de apilar, que nos recibe básicamente nuestra pila y el elemento que queremos ingresar. Entonces aquí lo primero que tenemos que validar es si la pila está llena. Si la pila está llena, nos va a enviar un mensaje que nos dice que la pila está llena, que es imposible introducir más elementos, y si no, que nos actualice el índice, el top, el índice, y que ingrese o que apile efectivamente ese elemento. Bueno, esa es ya la función de retirar, ¿sí? En este caso tenemos que revisar si la pila está vacía. Si la pila está vacía, efectivamente pues no hay elementos para retirar. Esto lo verificamos si el índice que estamos utilizando o el apuntador a cada una de las posiciones del arreglo es igual a -1. Si es mayor a -1, vamos a actualizar ese índice, le vamos a restar, digamos que una posición, y efectivamente eliminamos el elemento. Bueno, aquí está la función pop. Entonces primero miramos si está vacía. Bueno, entonces la pila está vacía, imposible extraer elementos, y si no, el elemento eliminado es tal, y bueno, y nos regresa ese elemento que se eliminó. Bueno, lo que acabamos de ver es una implementación de pilas utilizando arreglos. Pero bueno, como ya mencionamos, esa implementación hace que tengamos que reservar un tamaño en memoria, y si realmente tenemos pocos elementos en esa pila, pues es un espacio en memoria que va a estar desperdiciado. Entonces, bueno, para que ese tipo de estructuras sean dinámicas, se puede programar utilizando listas enlazadas, ¿sí? Para listas enlazadas, bueno, efectivamente tenemos que crear la pila si esta no existe. Vamos a poder insertar elementos. Aquí ya no tenemos que verificar, ya no es necesario verificar
si la pila está llena, porque bueno, por eso es dinámica, porque puede tener muchísimos elementos, infinitos elementos, o no infinitos, sino hasta cuando la memoria no lo permita. Podemos retirar elementos y efectivamente tenemos que validar que nuestra pila no esté vacía cuando queramos extraer esos elementos. Para nuestra implementación de pilas, utilizando estructuras dinámicas, básicamente cada elemento va a estar alojado en un nodo, ¿sí? Y ese nodo, cuando ingresemos otro elemento, va a apuntar al siguiente nodo. Pero además tenemos que tener un apuntador que nos indique o que haga referencia al último elemento que ha sido ingresado, ¿sí? Bueno, inicialmente cuando no tenemos ningún elemento, este apuntador va a apuntar a null, porque bueno, la pila está vacía. En este caso, como ya ingresé, bueno, vamos a ingresar a nuestra pila el 3, el 5 y el 1, entonces bueno, al ingresar el 3, este apuntador va a apuntar a este primer nodo que contiene el 3. Al ingresar 5, ese apuntador se tiene que actualizar y va a apuntar al 5, y ese 5 a su vez va a apuntar al 3. Y si ingresamos el 1, el apuntador que nos indica cuál es el tope de la pila va a apuntar al 1, el 1 va a apuntar al 5 y el 5 va a apuntar al 3. Aquí, como podemos observar, realmente con esos apuntadores se conservan dos cosas. Primero, una secuencia, es decir, los datos realmente siguen conservando su orden. De aquí podemos decir que, bueno, que el primer elemento ingresado fue el 3, luego el 5 y luego el 1. Y de que hay un apuntador que nos indica cuál es el último elemento que ha sido ingresado a nuestra pila. Bueno, cada uno de esos elementos, como les mencioné, va a estar en un nodo. Entonces ese nodo, bueno, la implementación aquí es donde cada uno de esos elementos es un entero. Entonces, bueno, aquí definimos nuestra estructura con el entero dato, que va a ser el elemento que vamos a ingresar o que va a almacenar el elemento que vamos a ingresar, y nuestro apuntador, bueno, nuestro apuntador que le definimos aquí siguiente, que es el que nos permite ir enlazando, digamos, que los nodos. Bueno, aquí tenemos igual, la función para crear la pila, para verificar si está vacía, para retirar, bueno, esta es para imprimir cuál es el tope de la pila, y para imprimir todos los elementos que hay en nuestra pila. Bueno, esta es nuestra función para crear la pila, en donde realmente decimos que, bueno, que como está vacía, entonces esto va a apuntar va a estar nulo. Bueno, cuando creamos un nodo, bueno, como ya dijimos que eso se hace de manera dinámica y que realmente las pilas pueden ser tan grandes como la memoria no lo permita, ¿sí? De todas maneras, es necesario validar el espacio en memoria, ¿sí? En C++, eso se hace mediante la función malloc, ¿sí? Entonces, para saber si realmente el sistema tiene memoria disponible para crear ese nodo, entonces, bueno, cuando voy a insertar, cuando ya he creado mi lista, voy a insertar un nuevo elemento, lo que hago es que creo un nodo y verifico si realmente ese nodo, bueno, hay espacio en memoria para crear ese nodo, y aquí valido si el espacio en memoria efectivamente fue reservado, y regreso la pila, y aquí, bueno, una vez valido si el espacio en memoria fue reservado para ese nodo, digo que el nodo nuevo va a apuntar al siguiente, bueno, en la pila. Aquí, bueno, stack es igual a nodo nuevo. Bueno, ya en cuanto a retirar elementos, bueno, ya dijimos que para apilar solamente es necesario saber si nuestro sistema tiene memoria para crear ese nuevo nodo que va a ser apilado. Cuando queremos quitar o retirar un elemento, lo único que tenemos que validar es si esa pila no está vacía. Cuando creamos una pila, esta inicia null. Entonces, bueno, la forma de saber si esa pila está vacía es verificar si esa pila está null. Y para extraer, lo que hago es que, bueno, si la pila está vacía, si la pila no está vacía, digo que la pila de la pila, o el último elemento de la pila, va a ser, va a apuntar al siguiente elemento de la pila.
Y adicionalmente tenemos que liberar el espacio en memoria de ese elemento que fue retirado. Entonces, bueno, es necesario tener en cuenta, bueno, para crear un nuevo elemento es necesario validar que efectivamente nuestro sistema, bueno, si tengamos memoria disponible para crear ese nuevo nodo, y cuando eliminamos un elemento es necesario liberar la memoria de ese nodo que ya se eliminó. Bueno, listo, eso es para pilas. Entonces, bueno, que quede súper claro, el último elemento en ingresar es el último en salir. Cuando se programa utilizando arreglos, es necesario validar si la pila está llena, si la pila está vacía. Cuando se programa mediante estructuras, es decir, mediante listas, estructuras dinámicas, únicamente toca validar si la estructura está vacía, porque bueno, en ese caso no se podrían retirar más elementos. Listo. Bueno, ahorita vamos a ver lo de colas. Bueno, por favor que se le queden también muy claras estas siglas, que se les queden grabadas. Es FIFO, que es First In, First Out. Eso se puede ver como una cola, como la cola, no sé, que de pronto hacemos en un banco, en donde, bueno, cada vez que llega una persona, esta se ubica en la última posición, y la primera en que se atiende es la primera que está en esa lista, o en esa cola, ¿sí? Entonces, bueno, una cola es una lista de elementos en las que cada elemento se inserta por un extremo y se extraen por el otro. Al igual que las pilas, las colas pueden ser programadas o implementadas utilizando ya sea arreglos o estructuras dinámicas, en este caso que serían listas enlazadas, ¿sí? Bueno, por aquí salen, por un extremo salen y por otro extremo ingresan. Al igual que en las pilas, se define un tamaño máximo y ese tamaño máximo asignado, bueno, no se puede cambiar, o sea, ya es el definido o el reservado en memoria, mientras que en las estructuras dinámicas, bueno, el tamaño de esa cola cambia durante la ejecución. Bueno, para las colas, básicamente necesitamos dos apuntadores, ¿sí? Como decimos que por un extremo salen los elementos y por otro extremo ingresan, vamos a necesitar un apuntador que nos indique cuál es el frente de la fila y otro que nos indique cuál es la cola. Es decir, dónde se ubica el elemento que va a salir si se va a extraer un elemento y por dónde se van a encolar elementos si se necesitan agregar elementos a ese arreglo, ¿sí? Bueno, aquí estamos viendo la estructura cuando se implementa mediante arreglos. Bueno, como ya sabemos, los índices van de 0 a -1. Entonces, por ejemplo, en este caso, bueno, ingresamos el 3. Aquí, bueno, inicializamos nuestros apuntadores a -1. Cuando ingresamos el primer elemento, ambos se actualizan a 0. Cuando tenemos un único elemento en esa cola, se actualizan a 0. Y a medida que voy ingresando elementos, el único apuntador que se actualiza es el de la cola, el rear en este caso, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de las pilas, ¿sí? Digamos que es más sencillo porque, bueno, cuando ingresamos un elemento, ingresamos un segundo elemento, un tercer elemento, y vamos retirando, se van retirando por el mismo extremo en que ingresaron. Mientras que en este caso, por ejemplo, si yo quiero retirar el 3, ya en la posición 0 no va a haber ningún elemento. Si retiro el 6, en las dos primeras posiciones no va a haber un elemento. Y bueno, y si agrego los n-1 elementos y luego los voy retirando, el apuntador me va a decir, no, usted ya está en el extremo de su arreglo y ya no, o sea, ya al parecer no hay más posiciones en las que usted pueda ingresar elementos. Cuando realmente puede que estas n-2 posiciones o n-1 posiciones estén vacías, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay, digamos que un problema que toca resolver cuando implementamos las colas mediante arreglos. Eso se puede resolver corriendo los elementos cada vez que eliminamos un elemento. Pero, por ejemplo, si tenemos un arreglo de 100 valores, y no sé, y tal vez tenemos esa cola llena, pues cada vez que retiremos un elemento,
los 100 menos unos valores tienen que correrse una posición, entonces eso terminan siendo muchísimas operaciones y pues digamos que al final no sería muy eficiente. ¿Sí? Bueno, entonces aquí lo que estoy mencionando, que el apuntador front pudiese alcanzar al apuntador rear, o bueno, el de frente podría alcanzar al apuntador de la cola, sin que se puedan insertar más elementos, aunque existan posiciones libres. Bueno, aquí básicamente es lo que les mencioné. Entonces, bueno, tenemos unos elementos, tenemos los dos apuntadores, y aquí lo que tenemos que hacer es precisamente desplazar los elementos y obviamente actualizar el frente, bueno, los dos apuntadores del frente y de la cola. Entonces, bueno, realmente son muchas operaciones. Y bueno, y cuando hablamos de arreglos de gran dimensión, pues terminan siendo muchísimas más. Cuando de pronto tenemos, no sé, definimos una cola de 4, 5, tal vez 10 posiciones, y los dos apuntadores terminan siendo los mismos al final del arreglo, pues tal vez no son muchas operaciones, pero si definimos un arreglo muy grande y al final se llena, terminan siendo muchas operaciones. Una forma de solventar, digamos que este problema, es implementando las colas como si fueran una lista circular, ¿sí? Aquí básicamente lo que hacemos es jugar con el rear, o con el apuntador que me indica el último elemento, con una operación pues muy sencilla, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo acá, bueno, cuando ingresamos el primer elemento, bueno, los dos apuntadores apuntan al 20, acá, cuando ya he ingresado, por ejemplo, el 17, bueno, la cola, bueno, apunta a ese 17, y sin importar si yo voy eliminando elementos o voy descolando elementos, las posiciones van a seguir disponibles, ¿sí? Entonces, de esta manera, no hay posiciones libres a las que no se pueda tener acceso, que era el problema pues con la primera implementación. Pero bueno, esa indexación, ¿cómo se maneja? Con esta sencilla operación. Decimos que nuestra cola va a ser igual a la cola más 1 módulo n. Y de esa manera ya podemos saber en qué posición está nuestro último elemento y por lo tanto en qué posición podemos ingresar el siguiente elemento. Entonces, bueno, aquí igual como con las pilas, tenemos que crear la cola, si esta no existe. Aquí definimos un tamaño máximo, porque bueno, básicamente es una forma de visualizarlo, pero sigue siendo un arreglo. Y las operaciones de encolar, desencolar, encolar, desencolar y mirar si la cola está llena, es decir, si ya el número de elementos es igual al tamaño de la pila. Y bueno, y para desencolar también toca verificar que esa cola no esté vacía. Básicamente, la cola tiene las mismas ventajas y desventajas de las pilas basadas en arreglos. Bueno, aquí tenemos que definir, para la implementación basada en arreglos, tenemos que definir el tamaño máximo de la cola, definir dos variables auxiliares, una que nos indique cuál es el frente y cuál es la cola, y una variable que nos indique cuál es el número de elementos en la cola. Porque bueno, cuando implementamos eso mediante un arreglo circular, pues es necesario saber cuántos elementos hay en la cola para que de pronto no vayamos a sobreescribir los valores, ¿sí? Entonces, bueno, también lo manejamos mediante estructuras, definimos el arreglo de enteros, que es nuestro tamaño máximo, ¿sí? El frente, la cola y el número de elementos que lo inicializamos en 0, bueno, y estos dos en -1 cuando la cola está vacía. Realmente es muy parecido a lo de las listas, lo único que toca es manejar ese apuntador adicional, ¿sí? Bueno, cuando vamos a encolar, igual tenemos que revisar si la cola está llena. En este caso, es si el número de elementos es igual al número máximo de elementos permitido. Es muy importante, bueno, saber que el número de elementos máximo permitido en una pila o en una cola es diferente al número de elementos que en ese momento hay en la cola. Actualizar el índice, el de la cola, bueno, cuando vamos a encolar, y agregar el elemento.
Bueno, aquí la misma función, tenemos que revisar si esa cola está llena. Y bueno, si está llena, pues que obviamente pues no haga nada, solamente imprimir un mensaje de que la cola está llena, que es imposible introducir más elementos. Y si no, pues que nos actualice, bueno, le sumamos una posición al frente de la cola y también actualizamos nuestro real, ¿sí? Que es con la operación que ya les dije, que es, bueno, la cola más 1, módulo el tamaño de la cola. Y agregar nuestro elemento. Listo, y para desencolar tenemos que revisar que la cola no esté vacía, es decir, que el número de elementos sea mayor a 0, actualizar el índice del frente y eliminar el elemento. Entonces, bueno, igual aquí la función para saber si la cola está vacía, verificar que efectivamente la cola no esté vacía, porque bueno, si está vacía ya no hay más elementos que retirar. Bueno, aquí hay algo muy importante, podemos tener un arreglo, que esté lleno, y llegar a un punto en que lo retiramos todos, ¿sí? Pues entonces cuando ya tenemos un solo elemento y este último lo retiramos, ya ahí es necesario actualizar tanto la cola como el frente a -1. Y cuando los dos están en -1, eso quiere decir que la cola está vacía. Y si no, pues lo único que tenemos que actualizar es nuestro frente, que bueno, le restamos 1. Y bueno, básicamente es eso. Ya en cuanto a las colas, igual, muy parecido a lo de las pilas, tenemos que crear la cola, bueno, para ingresar elementos, aquí utilizamos igual nodos, aquí ya no necesitamos la función que nos diga que la cola esté llena, pues porque eso se programa de forma dinámica, la función para extraer y la que nos verifique si esa cola está vacía o no. Bueno, aquí igual definimos una estructura en donde nuestros elementos en la cola van a ser de tipo entero y vamos a tener un apuntador que nos diga cuál es el siguiente elemento, ¿sí? Además, bueno, los dos que nos dicen cuál es nuestro frente y cuál es el primer elemento y el último elemento de la cola. Bueno, aquí al igual entonces tendríamos cada nodo apuntando al siguiente. Bueno, esto lo podemos ver como si el nodo tuviese dos partes, uno donde alojamos el valor, el elemento, el entero, y el otro donde está nuestro apuntador al siguiente elemento. Y vamos a tener dos apuntadores, uno que nos indique cuál es el frente y otro cuál es la cola, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, aquí está nuestra estructura, tiene el dato, el apuntador al siguiente, aquí tenemos nuestros dos apuntadores, a la cola y al inicio, y bueno, cuando creamos esta cola, si es que la cola no existe, inicialmente los dos apuntan a null. Bueno, aquí tenemos la función para crear el nodo, porque al igual que en las pilas, cada vez que queremos ingresar un elemento, tenemos que crear ese nodo. Tenemos que verificar que nuestro sistema sí tenga memoria disponible para crear ese nodo. Aquí le asignamos al dato el valor que le estamos ingresando y bueno, el apuntador. Y actualizamos nuestro apuntador. Esto es para encolar. Entonces, bueno, aquí creamos el nodo nuevo. Y decimos que si nuestra cola está vacía, porque bueno, cuando está vacía es cuando tenemos que actualizar los apuntadores, porque inicialmente los dos están apuntando a null. Ya una vez hay más de un elemento, el único que se actualiza es el que apunta al último elemento. Y bueno, ya que nuestro cola apunte al siguiente, bueno, del nodo nuevo que estamos creando, y ya hay que nos regrese toda la cola, que es la que tiene todos los elementos. Bueno, y el de Quick pues ya sería entonces actualizar igual los dos apuntadores, el apuntador del frente, ¿sí? Y que cuando ya no hayan más elementos en esa cola, que los dos apunten a null. De esa manera entonces sabemos que la cola está vacía, ¿sí? ¿Qué aplicaciones hay? Las utilizamos todos los días, tal vez sin darnos cuenta. En cuanto a las pilas, un navegador web, cuando hemos ya avanzado
o hemos navegado por muchas páginas. Bueno, cuando nos podemos devolver a la página que recientemente hemos visitado, pues aquí hay una clara utilidad de las pilas. Y en los editores de texto, por ejemplo, cuando hacemos control Z, ¿sí? Cuando queremos regresar a nuestro último cambio. Y en cuanto a las colas, por ejemplo, las impresoras en red, realmente ahí se van apilando las solicitudes a la impresora, y bueno, quien primero envió la solicitud son los primeros documentos que se van a imprimir, y igual las solicitudes a un servidor. Aunque bueno, esto se hace si digamos que todos los usuarios tienen la misma, digamos que el mismo nivel de importancia para el servidor, ¿sí? Entonces ahí se aplica lo de las colas. Si quieren les subo el código fuente de las 4 implementaciones, pues para que lo corran, lo revisen, y bueno, y mire cómo se implementa cada una de estas, bueno, tanto las pilas y las colas, tanto utilizando arreglos como utilizando estructuras dinámicas. Y pues si tienen alguna pregunta, voy a dar unos minutos para que la hagan en el foro, y si no, pues ese sería todo el tema de hoy. Entonces, bueno, súper importante, pilas, último en entrar, primero en salir, y colas, primero en entrar, primero en salir. Entonces eso es lo que tienen que tener súper en cuenta. Y ya, es básicamente eso. Y bueno, y considerar también lo de las ventajas y las desventajas, tenerlo muy presente, y saber manejar muy bien los apuntadores, actualizarlos cada vez que ingrese un elemento, que elimine un elemento, verificar que efectivamente cuando esté vacía, por ejemplo en las estructuras dinámicas, esos apunten a null para que ustedes sepan realmente pues que la cola esté vacía, verificar que la cola o la pila estén vacías para que no les salgan errores de underflow o overflow. Y ya es básicamente eso. Ahí si algo les dejo el código fuente para que lo corran y lo revisen. Y sería todo por hoy. Bueno chicos, aquí está la implementación. Entonces, bueno, aquí definimos esta es una implementación de pila utilizando arreglos. Aquí, bueno, está lo del tamaño, aquí está lo del tamaño máximo. Están las operaciones, bueno, para imprimir todos los elementos de la lista, validar si está vacía, validar si está llena, para apilar y desapilar. Bueno, acá igual, cuando ingresamos el elemento, primero verificar si la pila está llena. Si la pila está llena, pues es imposible introducir elementos. Si no, actualizar el top, agregarle como una posición y ingresar efectivamente el elemento. Para desapilar, verificar que esa pila no esté vacía, y si está vacía, pues que nos diga que la pila está vacía, que es imposible extraer elementos. Bueno, aquí estamos imprimiendo cuál elemento está siendo eliminado, actualizamos nuestro top, en este caso le restamos un valor y eliminamos el elemento. Bueno, aquí es para recorrer nuestro arreglo, aquí recorremos nuestro arreglo, y bueno, aquí está el main. Aquí en este caso, bueno, creo la pila, la imprimo, le agrego un 5, le agrego un 10, un 20, un 8, luego le agrego un 13, un 20, para imprimir el tope, y bueno, y luego los voy desapilando. ¿Puedes ejecutarlo, porfa? Entonces aquí, bueno, y cuando intentamos, bueno, al principio intentamos eliminar, entonces nos dice, bueno, que la pila está vacía, que los valores actualmente de la pila son 5, bueno, ingresamos 5, 10, 20, 8. Bueno, acuérdense que le definimos un tamaño máximo de 4 elementos al principio. Entonces aquí ya cuando intentamos ingresar otro elemento, efectivamente nos dijo que la pila estaba llena, que es imposible introducir más elementos. Cuando desapilamos nos retiró el 8, que fue el último elemento que ingresamos. Efectivamente nos queda la pila con los valores 5, 10 y 20. Bueno, ya luego eliminamos el 20, el 10, el 5 y intentamos, o sea, ya la pila en este caso estaría vacía, y cuando intentamos eliminar otro elemento, ya nos dice que la pila está vacía, que es imposible extraer todos los más elementos. Entonces, pues de esa manera, digamos que validamos todos los posibles casos que se puedan presentar cuando programamos una pila basada en arreglos.
si quieres ejecutemos. Bueno, aquí es igual. Creamos la pila, apilamos, pero bueno, ahí está el código. Bueno, aquí nos dice que la pila no contiene elementos, imposible extraer, porque bueno, una vez creamos la pila intentamos extraer un elemento, entonces ya nos dice que no, que es imposible. Insertamos el 5, efectivamente, bueno, aquí imprimimos que el único valor que tiene es 5, insertamos el 4, el 10, entonces ya tendríamos el 10, el 4 y el 5, eliminamos el 10 que fue el último elemento que ingresamos, y bueno, al final tenemos los elementos 4 y 5. Y bueno, y como podemos observar acá, como esta es la implementación, utilizando estructuras dinámicas, aquí no definimos un tamaño máximo de la pila, es decir, esta crece dinámicamente hasta cuando la memoria lo permite. Bueno, esta es nuestra implementación de colas, viendo nuestro arreglo como si fuera circular, ¿sí? Bueno, aquí tenemos todas las funciones, podemos ejecutarlo, todas las funciones que ya vimos. Igual si quieren, ahí les puedo dejar el código fuente para que lo revisen y lo vean con más detenimiento. Bueno, aquí igual, o sea, intentamos eliminar un elemento cuando la cola estaba vacía, precisamente para que el sistema nos diga que la cola está vacía. Apilamos el 5, el 10, el 20, el 50, el 8, y luego empezamos a desapilar. Bueno, y como podemos observar acá, cuando desapilamos, los que se van extrayendo son los que están, los primeros que se insertaron. ¿Sí? Y al final tenemos el 8 y el 13, que fueron los últimos elementos que se insertaron. Sí, aquí está el 8, bueno, y el 13 que lo ingresamos por ahí. Si vemos en el main, bueno, ahí les queda el main para que vean qué es lo que estoy ingresando y qué es lo que estoy retirando. Y por último, está la cola, utilizando estructuras dinámicas. Y bueno, aquí básicamente lo que hicimos fue ingresar dos elementos, el 5 y el 30. Y bueno, aquí cuando ingresamos el primer elemento, tanto el apuntador del frente como el de la cola me apuntan a 5, pero cuando ya ingreso otro elemento, el de la cola es el que se actualiza o el que se mueve, ¿sí? Entonces en este caso ya me apuntaría a 30, y bueno, y en ese caso ahí sí les queda el espacio para que completen el código para desencolar los elementos, pero la parte de encolar y de crear la cola ya está lista. Y pues eso sería todo, ahí les dejo el código fuente, igual en la presentación también está, la implementación de pilas, tanto en estructura estática como dinámica, y de colas también estática y dinámica, es decir, con arreglos y mediante listas. Y sería todo. Sí, yo les envío los códigos fuente, ahí se los voy a enviar, para que los revisen. Y sería todo, no sé si tienen dudas. Y bueno, y súper claro, se los reitero, es súper importante, o sea, que tengan muy claro, o grábense las siglas, de first in, first out, last in, first out. Eso es crucial, porque bueno, realmente en el examen, cuando hagan el examen, van a tener ese pseudocódigo, o sea que bueno, en ese caso digamos que no es tan estricto pues de que el código compile, porque pues el código es imposible que compile en la hoja, ¿sí? Pero es muy importante que sí sepan cómo funcionan o cómo se tienen que actualizar los apuntadores, que se tiene que validar, que tiene que crecer, que tiene que decrecer, porque por ejemplo, si, no sé, en el examen podría, perdón, ¿ahí puedo escribir? Porque por ejemplo en el examen, no sé, tal vez, podría decir, bueno, listo, si tengo en una pila 5, 6 y 7, ¿sí? Si yo desapilo 4 elementos, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces ustedes ahí tienen que decir, no, nos va a mandar un mensaje de error porque en la pila únicamente hay 3 elementos. O por ejemplo, que haya un ejemplo, no sé, en donde haya una implementación basada en arreglos, en donde nos diga que nuestro tamaño máximo es 4, pero que quiera ingresar, no sé, 10 elementos, ¿sí? Ahí va a haber un overflow porque la cantidad de elementos no va a caber en el arreglo que yo definí. Entonces eso es súper claro, cómo se actualizan los índices, o sea, eso es lo más importante, tener muy en cuenta cuáles son los índices que se tienen que actualizar, si es en estructuras dinámicas, cómo se recorren los nodos con los apuntadores y cómo tienen que actualizarse esos apuntadores para poder recorrer esas estructuras y que funcionen de la manera que tienen que funcionar, ¿sí? Y bueno, eso sería todo por hoy, pues dentro de 8 días vamos a ver listas, que ya es como ver, bueno, ahí están introducidas las pilas y las colas, pero con muchas más operaciones, ¿sí? Entonces, bueno, nos vemos dentro de 8 días y espero que
tema haya quedado muy claro. Muchísimas gracias.